En la tenue iluminación de una casa de subastas del condado, cerca de Missoula, Montana, yacía inmóvil un pastor alemán demacrado sobre el suelo de cemento. Su cuerpo lleno de cicatrices hablaba de malos tratos, y sus ojos estaban vacíos. Las voces resonaban en la sala. «Mercancía dañada», murmuró alguien, seguido de risas. El precio de salida era de $50. Nadie pujó. Se oyó el chirrido de una silla al arrastrarse por el suelo. Un hombre se levantó desde la parte de atrás. Su vieja chaqueta de marinero era lo único que lo diferenciaba de los demás. Con voz firme, aunque cargada de sufrimiento, rompió el silencio. «Me lo quedo». Aquel hombre era Ethan Walker, de 34 años. Llevaba en su piel las cicatrices de batallas pasadas. Desde hacía 3 años vivía recluido en el rancho que heredó de su abuelo. Un refugio a pesar de que los recuerdos de su época en los Marines seguían persiguiéndolo. No había planeado ir a la subasta, pero un anuncio en el periódico local llamó su atención. Antiguo perro militar, agresivo, no adoptable. Última subasta antes de la eutanasia. La idea de que un veterano de 4 patas fuera tratado de esa manera no lo dejó en paz. Ethan observó al perro con detenimiento. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje opaco y una vieja herida en el hombro sugería algo más oscuro que un servicio honorable. Pero fueron sus ojos lo que más le impactó. Reconoció en ellos la misma mirada vacía que veía cada mañana en el espejo. «Sus documentos están incompletos», dijo una mujer. Claire Thompson, la veterinaria del pueblo, se acercó a Ethan. «Lleva 3 semanas aquí, no deja que nadie lo toque y apenas come». Ethan asintió. «¿Cómo se llama?» «Cero», contestó Claire con evidente disgusto. Eso es lo que significaba para ellos. Ethan miró al perro. «Ese ya no es tu nombre. Te encontraremos uno mejor». Los segundos que siguieron lo cambiaron todo. El perro intentó morder a Ethan, lanzándose a su cuello. Pero en lugar de retroceder, Ethan se quedó quieto. Sus miradas se cruzaron. Había algo inexpresable en el aire. Reconocimiento, dolor, una comprensión mutua. Entonces, inesperadamente, el perro se echó atrás. «Dios mío», susurró alguien. «Hay que sacrificarlo. Es demasiado peligroso». «No», replicó Ethan con calma. «Se viene conmigo a casa». Pasaron horas hasta que el perro estuvo dispuesto a subir a la camioneta de Ethan. En lugar de obligarlo, Ethan se sentó en el suelo de cemento y se puso a hablarle. Le habló del rancho, de los campos inmensos, de la tranquilidad de la mañana. Solo cuando el sol empezó a ponerse, el perro dio tímidamente sus primeros pasos hacia él. Claire contempló la escena con una mezcla de esperanza y preocupación. «Buena suerte», susurró, sabiendo que haría falta mucho más que suerte. Ethan y el perro se adentraron en la oscuridad, sin saber que aquello era solo el comienzo de un viaje que cambiaría a ambos. El trayecto al rancho transcurrió en un silencio tenso. El perro se acurrucó en el asiento trasero, cada músculo en tensión. Ethan siguió hablándole en voz baja, contándole sobre los animales que había allí, sobre los amaneceres en paz y la quietud que él mismo buscaba. No sabía si el perro le entendía, pero hablar le ayudaba a aliviar la carga de su propio pasado. Al llegar, Ethan dejó la puerta de la camioneta abierta con cuidado. El perro no se movió. Pasaron varios minutos mientras Ethan esperaba con paciencia. Finalmente, el animal apoyó una pata en el suelo, luego la otra, con movimientos precavidos y recelosos. Ethan señaló la veranda. «Ahí hay agua y un sitio tranquilo. Tú decides». El perro se quedó quieto, olfateando el aire. Por fin siguió a Ethan, aunque caminó despacio y no entró en el cobertizo que él había preparado, sino que se sentó a cierta distancia en el patio, alerta. Ethan no lo presionó. La confianza no podía forzarse. Aquella primera noche en el rancho fue larga. Ethan se sentó en la veranda, observando al perro, que a su vez lo vigilaba con la misma cautela, como si evaluara si estaba a salvo. En algún momento, cuando los primeros destellos del alba asomaron en el horizonte, el perro cerró los ojos un instante. Un pequeño paso. Los primeros días en el rancho fueron complicados para ambos. El pastor alemán, Ethan lo llamó Shadow, siguió manteniendo las distancias, siempre en guardia, dispuesto a huir en cualquier momento. Cada movimiento era observado, cada gesto analizado. Ethan no le exigía nada,
Simplemente le hablaba con calma, dejándole tiempo para adaptarse a aquel nuevo entorno. Claire Thompson pasó por allí el segundo día para revisar el estado de Shadow. En cuanto se acercó con su maletín, el pelo del perro se erizó y soltó un gruñido profundo. Esto no es un simple recelo, dijo retrocediendo un paso. Asocia los instrumentos médicos con algo negativo. Ethan asintió. Alguien le ha hecho daño con ellos. Tardó aún 2 días más en comer por primera vez. Ethan siempre le dejaba la comida a una distancia prudente, sin mirarlo directamente. Solo cuando el hambre superó al miedo, Shadow comenzó a comer. Pero nunca lo hacía cerca de Ethan. Los avances eran lentos, pero existían. Y la primera muestra real de confianza llegó la tercera noche. Aquella vez, una tormenta se cernió sobre Montana. El primer trueno hizo que Shadow se sobresaltara, con pánico en la mirada y el cuerpo en tensión, como si fuese a huir. Ethan, que estaba sentado en la veranda, se mantuvo sereno. «No tienes por qué correr», murmuró suavemente. Shadow no se movió. Durante varios minutos permaneció inmóvil, con los oídos crispados a cada estruendo. Pero no huyó. Se quedó allí, aunque manteniendo las distancias. Y eso ya era una victoria. A la mañana siguiente, Claire volvió. «¿No se fue a esconder en algún rincón durante la noche?», preguntó sorprendida. Ethan negó con la cabeza. «Durmió fuera, donde yo podía verlo». Ella asintió con cierta admiración. Eso es más de lo que esperaba. Pasaron los días y Shadow empezó a recorrer el rancho con algo más de confianza. Ya no se apartaba enseguida cuando Ethan se acercaba. A veces incluso permitía que él se situara a unos pocos pasos. Pequeños detalles, casi imperceptibles, pero que para Ethan eran un mundo. Entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Una mañana, Claire apareció con un sobre en la mano. «Tengo un contacto en el Pentágono. Me ha conseguido acceso a sus archivos militares». Ethan tomó el sobre con los dedos temblorosos. En los documentos se encontraba la verdadera identidad de Shadow. Se llamaba Rex, un antiguo perro militar con varias condecoraciones. Pero de pronto había un vacío en el informe. 6 meses de los que no había rastro. Alguien no quería que la verdad saliera a la luz. «¿Qué te hicieron, colega?», murmuró Ethan mientras leía. Shadow, que estaba a pocos metros, lo observó con sus profundos ojos oscuros, como si intuyera que aquel instante era importante. Ethan lo miró con determinación. «Lo averiguaremos». Durante los días siguientes, combinaron la rutina de cuidado de Shadow con la búsqueda de respuestas. Ethan leía los informes una y otra vez, tratando de descifrar patrones. Claire colaboraba interpretando las pistas médicas de los documentos. «Estas lesiones no se produjeron en combate», comentó un día. «Son de otra cosa». Ethan se pasó la mano por el pelo. Lo sometieron a pruebas o lo torturaron. Shadow, que ya aceptaba un poco más la cercanía de Ethan, alzó la cabeza. Sus ojos parecían más despiertos, como si empezara lentamente a salir de la oscuridad en la que se había encerrado. Y entonces sucedió la primera cercanía verdadera. Ethan estaba sentado en la veranda cuando Shadow se le acercó, centímetro a centímetro, hasta quedarlo bastante cerca como para rozar su mano. No fue un movimiento repentino, sino uno intencionado. Ethan contuvo la respiración, extendió la mano con cuidado, sin apartar la mirada de los ojos de Shadow. Entonces lo sintió, un hocico cálido y húmedo rozándole los dedos. Fue un momento lleno de significado, un gran avance. «Buen chico», susurró Ethan. Shadow se quedó allí un instante más, y luego se apartó, pero sin alejarse demasiado. Se tumbó, sin quitarle la vista de encima, con los ojos entrecerrados. Ethan sabía que aquello era solo el principio. Los días en el rancho se volvieron más rutinarios. Shadow se movía con más libertad. A veces seguía a Ethan a cierta distancia. Ya no dormía en la valla exterior, sino bajo la veranda, donde se sentía más seguro. Eran progresos pequeños, pero reales. Ethan comprendía que la confianza necesita tiempo, hasta que una noche cambió todo. Se desató una fuerte tormenta. Los relámpagos iluminaban el cielo y el trueno retumbaba en las montañas. Ethan estaba en la veranda cuando escuchó un gruñido hondo. Shadow estaba en mitad del patio, con el cuerpo en tensión y la mirada fija en algo que Ethan no alcanzaba a ver. Siguiendo su mirada, percibió una silueta oscura en el borde de la propiedad.
casi oculta bajo la lluvia. El instinto de Ethan se activó. Quien estuviera allí no era bienvenido. Con cautela, fue a buscar el arma que guardaba en la casa. Allí, en aquel lugar apartado, no podía correr riesgos. ¿Quién anda ahí?, llamó, alzando la voz. La figura se detuvo y luego dio un paso adelante, hasta que la luz de la veranda reveló su rostro. Era una mujer, completamente empapada, el pelo pegado al rostro. «Por favor, necesito ayuda», suplicó con voz temblorosa. Ethan bajó el arma, pero siguió en alerta. Shadow no se relajó ni un ápice. La mujer, joven, tal vez rondando los 30, tenía la mirada asustada y sujetaba con fuerza un sobre contra su pecho, como si fuera un tesoro. «Me llamo Sarah Baker», dijo con dificultad. «Sé lo que le pasó a Shadow». Ethan se quedó helado. «¿Cómo lo sabe?». Sarah dirigió una mirada nerviosa al perro, que no dejaba de vigilarla. «Mi marido era el teniente Michael Baker. Estuvo presente durante la última misión de Shadow, cuando todavía se llamaba Rex». Ethan tardó en asimilar esa información. Michael Baker le sonaba de algo, de Afganistán. Había oído hablar de él. Murió en una emboscada. Sarah asintió con tristeza. «Sí, y sabía que había algo raro». Le tendió a Ethan el sobre. «Aquí están sus notas». Intentó averiguar qué estaba haciendo el mayor Harrison con los perros. Ethan abrió el sobre y hojeó los papeles. Informes, fechas, fotografías. Cuanto más leía, más sentía un frío intenso en el cuerpo. Aquellos 6 meses de la ficha de Shadow en los que había desaparecido no eran casualidad, sino resultado de algo planificado. «Harrison utilizó a los perros para tapar operaciones ilegales», explicó Sarah, «y cuando dejaron de servirle, los sacó del programa». Shadow gruñó suavemente, los ojos brillantes de rabia contenida, como si comprendiera todo lo que allí se estaba diciendo. Ethan miró a Sarah. «¿Por qué ha venido ahora?». Ella vaciló. «Porque alguien quiere silenciarme y creo que usted es el único que puede ayudarme». Un relámpago iluminó el cielo, seguido de un trueno. Shadow no se inmutó esta vez. Permaneció junto a Ethan, como si también él estuviera listo para lo que fuera a pasar. «Entonces no perdamos tiempo», respondió Ethan, cerrando la puerta tras ellos. La lluvia golpeaba las ventanas, mientras Ethan revisaba los documentos una y otra vez. La luz de la lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes a medida que pasaba cada hoja, y con cada línea que leía, su rabia y su determinación crecían. Las pruebas eran claras y peligrosas. «¿Lo sabe alguien más?», preguntó sin despegar la vista de las páginas. Sarah dudó, luego negó con la cabeza. «No mucha gente. Mi marido procuró ser cauteloso hasta tenerlo todo bien atado. Yo solo confío en un contacto que tengo en el Pentágono, pero no sé si fiarme de él». Ethan miró a Shadow, que seguía tumbado pero atento. Era evidente que el perro reaccionaba de alguna forma a aquellos nombres y datos, como si los recuerdos estuviesen profundamente grabados en su memoria. De pronto, llamaron a la puerta. 3 golpes firmes. Ethan se puso en pie de inmediato, con los sentidos en guardia. Intercambió una mirada con Sarah. «¿Esperaba a alguien?», susurró. Ella negó con nerviosismo. Ethan cogió su arma y fue hasta la puerta. «¿Quién es?», gritó. Silencio. Entonces llamaron de nuevo, esta vez más despacio, de manera casi calculada. Shadow se incorporó, con el pelo erizado y un gruñido bajo y amenazante. Fuera quien fuese, no era bienvenido. Ethan respiró hondo, sabiendo que había llegado el momento de actuar. «Quédese aquí», susurró a Sarah, y abrió la puerta un resquicio, el arma preparada. Bajo la lluvia había un hombre con un abrigo oscuro, el rostro en penumbra. No se movía, parecía esperar. «¿El señor Walker?», preguntó con voz firme, controlada, casi de negocios. «Soy el agente especial Reynolds. Creo que sabe por qué estoy aquí». Ethan dejó la puerta solo un poco abierta para observar al desconocido. «Depende de lo que busque». Reynolds sacó una carpeta de su chaqueta y la mostró. «Se trata de Shadow, o mejor dicho, de Rex». A Ethan se le heló la sangre. «¿Qué quiere de él?». «Es la última prueba viva contra el mayor Harrison. Llevamos años reuniendo evidencias contra él, pero nada que resista en un juicio. Shadow es la clave». Sarah dio un paso adelante con el sobre de su difunto marido.
Debería ver estos documentos, dijo. Reynolds los tomó, los abrió y los examinó por encima. Su expresión se endureció. Es más de lo que teníamos. Se volvió hacia Ethan. Harrison tiene contactos. Si no lo tenemos todo muy bien atado, podría librarse. Necesitamos una prueba pública, algo que no se pueda encubrir. ¿Y cuál sería esa prueba?, preguntó Sarah. Reynolds guardó los documentos con cuidado en su carpeta. En 3 días habrá una demostración oficial. Harrison va a mostrar sus nuevos métodos. Tenemos la oportunidad de desvelar la verdad al mismo tiempo, con Shadow. Eso no podrá ocultarlo si se hace de cara a la opinión pública, con la prensa presente. Ethan observó a Shadow, que seguía a su lado. Después de todo lo que había pasado, parecía que la única forma de detener esta injusticia era exponer el caso ante todos. ¿Qué tendría que hacer él?, preguntó al fin. Darse a conocer tal y como es, respondió Reynolds. Ante todos, la prensa, el ejército. Harrison no podrá encubrirlo si todo el mundo lo ve. Ethan volvió la mirada hacia Shadow. El perro ya había sufrido bastante, pero quizá fuera la única forma de que no hubiera más víctimas. Se arrodilló y apoyó la mano en la cabeza de Shadow. ¿Quieres hacerlo, amigo? Shadow lo miró con esos ojos profundos y conscientes, y luego se irguió, con la postura de un soldado. Ethan comprendió la respuesta. 3 días después, Ethan y Shadow pisaron el campo de entrenamiento donde iba a tener lugar la exhibición de Harrison. Era un recinto amplio, rodeado de vallas altas. Había periodistas, altos mandos y asesores de seguridad privada. Harrison ya estaba en la tarima, dispuesto a presentar sus nuevos métodos. Cuando Shadow apareció, la gente quedó en silencio. Algunos lo reconocieron. Harrison, sin embargo, se mostró impasible. «Ah, señor Walker, ¿ha venido a ver lo que es un entrenamiento canino de verdad?» Ethan avanzó. «No, estoy aquí para demostrar lo que usted ha hecho». Reynolds y Sarah se colocaron a su lado y comenzaron a proyectar las pruebas en las pantallas. Perros maltratados, rotos, eliminados cuando dejaban de ser útiles. Shadow se tumbó junto a Ethan mientras se exponía la verdad. Harrison se echó a reír, despectivo. «Eso no prueba nada». Entonces Shadow dio unos pasos al frente, sin recibir orden alguna, sin coacción. Se sentó en la postura exacta que había aprendido en el ejército, con los ojos fijos en Harrison. Un murmullo recorrió al público. La retransmisión era en directo, y entonces ocurrió. Shadow alzó lentamente la pata y la apoyó sobre la mano de Ethan, un símbolo indiscutible de confianza, una prueba de la relación que habían forjado. Un oficial se acercó. Este perro fue catalogado como agresivo e inestable, pero aquí demuestra obediencia y lealtad. Mayor Harrison tiene mucho que explicar. La situación se descontroló. Harrison desenfundó un arma, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Shadow se abalanzó para desarmarlo. Los agentes de seguridad acudieron de inmediato y Harrison fue detenido. Más tarde, con la situación bajo control, Ethan se quedó con Shadow mientras el sol se ponía. «Lo hemos logrado, colega». Shadow se recostó contra él y por primera vez en su nueva vida parecía totalmente en paz. En los días que siguieron, Shadow fue rehabilitado de manera oficial. El ejército decidió reformar sus programas de entrenamiento desde sus cimientos. Ethan tomó la determinación de quedarse en el rancho, ya no como un ermitaño, sino como alguien que había comprendido que la curación es posible. Shadow ya no era un soldado, era un amigo, un protector, y por fin estaba en su hogar,